para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Hola familias, me alegra tanto que Dios ame tanto a la familia, a papá, a mamá y a los hijos. Papá, mamá, sus hijos, todos en grata armonía, aún enfrentando dificultades. Demos gracias al Señor por todo. En la tormenta Él se quiere glorificar. No pongas oído a los ruidos. Ellos tan solo quieren distraerte para que no llegues a tu meta. Alégrate, canta, que tu familia vea tu actitud. Tú eres el maestro para ellos. Acuérdate, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. Hemos estado viendo la tremenda lección que le dio Jesús a sus discípulos en camino al Getsemaní, cuando Él habla de la importancia de permanecer en Él para poder disfrutar de la vida gloriosa que Jesús da. Jesús es la fuente de vida y únicamente conectados a Él podremos dar el fruto que Dios desea. Esta enseñanza de Jesús está registrada en Juan capítulo 15, versículos 1 al 8 y se lo quiero leer. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estuvimos viendo que aquí el Señor quiere que sus discípulos y nosotros hoy en día estemos claros de que Jesús es la fuente de vida. La verdadera vida depende exclusivamente de Jesús. Jesús es el único que puede producir vida y vida abundante. Por eso Jesús dijo: Yo soy la vid verdadera. Y dicho sea de paso, si Jesús es la vid verdadera, eso implica que hay una vid falsa. Cuidado con la vid falsa. La vid verdadera es Jesús. Apéguese a Jesús. Y Él dice: sin mí nada podéis hacer si no permanecen en mí. Así como cuando una rama no permanece conectada a la vid, la rama se seca, se echa fuera y se quema. Así ustedes no tendrán vida, dice Jesús, si no permanecen en mí. Esta era una enseñanza que el Señor quería que sus discípulos sembraran en lo más profundo de su corazón a solo unas cuantas horas antes de ser entregado por Judas. Y yo estoy convencido, estimado oyente, que esto es algo que el Señor quiere que nosotros también el día de hoy conozcamos y que implementemos en nuestra vida. Pero además de enseñarles que Él es la fuente de vida, el Señor también les dice que esa fuente de vida, Jesucristo mismo, produce fruto. La reacción natural al estar conectado a la fuente de vida es de que vamos a producir fruto. Debe de haber evidencia de nuestro caminar con Dios. Debe de haber evidencia de esta vida que hemos experimentado ahora en el Espíritu. Y el Señor dice: hay que llevar fruto. El que permanece en mí tiene vida y esa vida produce fruto. Y como le mencioné, al finalizar su vida terrenal, Jesús quería que sus discípulos conocieran esta gran verdad. Y yo estoy convencido que Él también quiere que conozcamos esto el día de hoy.
La fuente de vida es Jesús, y únicamente al estar conectados con esa fuente de vida es que vamos a poder producir fruto. Pero en las palabras del Señor, a través de ese sermón ilustrado que el Señor les predica a sus discípulos, o esa enseñanza que les da en camino al Getsemaní, el Señor menciona que algunas de esas ramas producen mucho fruto, otras producen poco fruto, pero también hay algunas de esas ramas que no producen nada. Y aquí el Señor claramente menciona estas 3 diferentes categorías de ramas: las que producen mucho, las que producen poco y las que no producen nada. Y el día de hoy yo quiero que tomemos un poco de tiempo para ver cada una de estas categorías: las que producen mucho, las que producen poco y las que no producen nada. Y creo que es importante que conozcamos esto, porque esto nos va a ayudar a identificarnos en qué categoría nos encontramos. Y obviamente la categoría de la cual el Señor quiere que todos estemos es en la categoría de rama que produce mucho fruto. Entonces hay que hacer una autoevaluación. Únicamente al evaluar nuestra vida podemos determinar en qué categoría nos encontramos. Entonces quiero que veamos la primera. La primera categoría de la que quiero hablar son las de las ramas o los pámpanos que no producen fruto. Hay ramas, o como Jesús dijo, pámpanos, que no producen fruto. Y esas ramas simbolizan a algunas personas. Hay algunas personas que no están produciendo fruto. Y a través de esta enseñanza el Señor habla mucho acerca de qué es lo que Él va a hacer con las ramas que no están produciendo fruto. Ahora, el otro día yo estaba compartiendo parte de esto con un amigo, y el amigo se sorprendió al saber que hay ramas conectadas a la vid verdadera, que es Jesús, que aún así no están llevando fruto. Pero eso fue precisamente lo que Jesús dijo. Ahora, yo soy de la opinión que cuando Jesús habla de las ramas que no producen fruto, Jesús está identificando a 2 tipos de ramas que no producen fruto. Le acabo de decir que hay 3 categorías de ramas: las que producen mucho, las que producen poco y las que no producen nada. Pero de esa categoría de ramas que no producen nada, ahí hay 2 tipos de rama. Y se lo voy a enseñar a través de las palabras de Jesús. Entonces présteme mucha atención. El primer tipo de rama que no lleva fruto es la rama que está en Jesús, pero que no está llevando fruto. Y esa rama es de la cual habló Jesús en el versículo 2. Allí Jesús dijo: todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, en mí, está conectada conmigo, es parte de la vid verdadera. La rama del cual está hablando Jesús en el versículo 2 es esa rama que está en Cristo, pero que no hay evidencia de que está en Cristo. Es una rama que está conectada a Jesús, pero que no hay evidencia. No produce señal de que hay un cambio genuino. No produce señal de que hay vida en esa rama. No produce fruto. Está en Jesús, pero no lleva fruto. Ahora, ese es un tipo de rama que no lleva fruto. El otro tipo de rama que tampoco lleva fruto se encuentra en el versículo 6. Y ahí Jesús dijo: el que en mí no permanece, ahí está, el que en mí no permanece o no está conectado conmigo, no es parte de la vid porque no permanece en mí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La segunda rama no da fruto porque no está conectada, no permanece en mí, dice Jesús. Y es imposible, estimado oyente, poder producir fruto si no estamos conectados con Jesús. Entonces, si alguien no permanece en Jesús, haga lo que haga, nunca producirá fruto. La única forma de producir fruto es de estar conectado con Jesús. Pero el simple hecho de que estamos conectados con Jesús no significa que vamos a producir fruto. Porque recuerde, ese es el primer tipo de rama que no produce. Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Entonces hay 2 tipos de ramas en la categoría de aquellas ramas que no llevan fruto. Una de ellas son los que están conectados con Jesús, pero no están produciendo. Y la otra rama es los que no están conectados con Jesús, y ahí no hay vuelta de hoja. No tienen cómo producir fruto. Y aquí claramente vemos que el Señor está señalando a 2 tipos de ramas que no producen fruto. Las 2 son ramas,
Las dos están sin fruto, pero la diferencia es que una está en Jesús y no está produciendo, la otra no permanece en Jesús, no está en Jesús y por lo tanto tampoco está produciendo. Oh, estimado oyente, aquí hay una gran lección para nosotros, así como lo fue para los discípulos. Hay que cuidarnos de no ser una rama que no produce fruto. Hay que cuidarnos de no ser una de esas ramas que no está conectada con el Maestro, que no está conectada con la vid verdadera, porque eso es sumamente peligroso. Es imposible producir fruto al no estar conectados con la vid verdadera. Pero también hay que cuidarnos de no ser de esas ramas que también estamos conectados a la vid verdadera, pero no estamos produciendo fruto. También eso es sumamente peligroso. A través de sus palabras, el Señor le está enfatizando a sus discípulos de la importancia de llevar fruto. Es como si el Señor le estuviera diciendo a sus discípulos: cuídense, guárdense de no ser una rama que no produce fruto. Si permanecen en mí, entonces produzcan fruto. Cuídense de permanecer en mí y no llevar fruto. Cuídense de eso y cuídense de alejarse de mí. Ustedes me necesitan a mí, Jesús le está diciendo a sus discípulos. Y lo mismo nos está diciendo el día de hoy. Permanece en mí para que lleves fruto y cuídate de no ser una de esas ramas que no produce fruto. El deseo del Señor, estimado oyente, es que todos nosotros llevemos fruto para su honra y su gloria. Recuerde que en nuestro programa anterior le estuve diciendo, que el último versículo, Juan capítulo 15, el versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre. En esto se glorifica Dios. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Entonces Dios no se glorifica a través de las ramas que no producen fruto. Dios se glorifica con las ramas que producen mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios desea que usted, estimado oyente, allí donde usted se encuentre, viviendo la vida que Dios le ha asignado, que allí usted dé mucho fruto. Dios quiere eso, y la única forma de lograrlo es de permanecer en Él. Dios no recibe la gloria al tener que cortar ramas que no producen fruto, sea que no permanecen en Él, sea de las ramas que no permanecen en Él, o sea de las ramas que sí permanecen en Él pero que no dan fruto. Dios no recibe gloria y honra al perderse el alma del hombre pecador. Dios quiere rescatar al hombre, Dios quiere salvar a la humanidad, Dios quiere redimir al ser humano. Por eso Dios dio a su único Hijo Jesucristo, por eso Jesucristo fue obediente a su Padre y vino a la tierra, dio su vida en la cruz del Calvario y le dice a sus discípulos: permaneced en mí para que tengan vida y para que produzcan fruto. Dios no quiere que ninguno se pierda. El apóstol Pedro dijo allá en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios anhela, Dios desea, la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿se cumple la voluntad de Dios? Claro que no. En este punto, claro que no se cumple, porque el hombre es un hombre pecador y el hombre ha rechazado a Dios, pero Dios anhela, Dios desea que todos se salven. Dios quiere que permanezcamos conectados con Él para que así Él nos pueda dar vida y vida abundante. Entonces surge la pregunta: ¿quién es la persona que se puede identificar como la rama que Jesús describe en el versículo 2? Es decir, la rama que está conectada en Él, que está en Él, pero que no lleva fruto. Bueno, todos nosotros conocemos a personas así. Esta es la persona que sí ha hecho una confesión de fe, pero que no se ha convertido en un discípulo. Hizo una declaración de fe, recibió a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, pero no se convirtió de sus malos hábitos, no se convirtió de una vida pecaminosa, regresó al pecado, regresó a la maldad, regresó a la trampa del enemigo y no se guardó en santidad hacia el Señor. Esta es la persona que no ha aprendido a vivir la vida cristiana. Ahí está. Es una de las ramas de la vid verdadera. Está en Cristo, pero no produce fruto. ¿Y qué es lo que el Señor dijo que sucedería con esa rama? Bueno, le voy a leer nuevamente el versículo 2. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces la rama que no lleva fruto, pero que está conectada a la vid verdadera, dice Jesús, a esa rama, mi Padre, el labrador, lo quitará. Y ahora, es interesante saber que la palabra griega que se traduce al español quitar o lo quitará, o la quitará, también significa levantar. Una vid saludable constantemente está produciendo nuevas ramas. Muchas veces estas ramas crecen a la orilla del suelo. Se llenan de tierra, se llenan de lodo. Algunos se enredan debajo de otras de las ramas de la vid y crecen opacadas de la luz del sol. Están vivas, están conectadas a la vid, pero no pueden llevar fruto. El jardinero, o como Jesús dijo, el labrador, entonces las lava, las limpia, quitándole la tierra, quitándole el polvo, y las levanta. Ahí está el término griego, no quitar o levantar. Las levanta, enredándolas hacia arriba para que reciban la luz del sol. Se limpian esas ramas, se levantan y se les ayuda a que crezcan correctamente en un lugar donde puedan producir fruto. Y aquí el Señor hace una aplicación hacia sus discípulos, hacia sus seguidores, y les dice que es importante dar fruto. Todo aquel que está en Cristo Jesús, todo aquel que está conectado, que permanece en Jesús, debe de dar fruto. Y si no está dando fruto, entonces Dios va a tratar con él. Dios lo va a limpiar, Dios va a arreglar cosas en su vida, Dios lo va a torcer para que empiece a crecer hacia arriba. Y algunas de esas cosas es incómodo, pero Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está haciendo algo a través de esa rama para que la rama produzca fruto. Y esto es importante para nosotros saber, porque sin la enseñanza bíblica, sin el discipulado, sin el cuidado de otros, seríamos como esas ramas que estamos en Cristo Jesús, pero sin fruto. Seríamos como esas ramas que solo crecemos en la sombra o que nos arrastramos por el lodo o la tierra o el polvo y no producimos fruto. Oh, pero me encanta que el Señor nos lava, el Señor nos limpia, el Señor nos levanta y nos hace crecer por donde recibimos los rayos del sol y así podemos producir fruto. Y ahora, ¿cómo es que Dios hace esto? Bueno, nos ubica en relaciones con otros cristianos. Nos necesitamos los unos a otros. Nadie sobrevive solo, estimado oyente. Siendo parte de la familia de Dios, relacionándonos unos con otros es sumamente importante, porque esa es una de las formas que Dios usa. Eso es uno de los instrumentos que Dios usa para que nosotros crezcamos y produzcamos fruto, la unidad. Por eso Jesús dijo, como yo y el Padre somos uno, así deseo, así anhelo, así le pido a mi Padre que ustedes también sean uno. Al permanecer unidos, estamos siendo edificados juntos, un cuerpo, una familia. Eso es lo que somos como cristianos. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Y Él nos enseña a través de nuestro tiempo devocional, a través de una enseñanza, a través de una prédica. Dios constantemente está renovando nuestra mente para que no nos conformemos a las normas de este siglo, sino al siglo venidero, o es decir, al reino de Dios. Eso es lo que Dios hace. Eso es como Dios trabaja en nosotros. Así Dios nos limpia y nos mueve y nos tuerce para que crezcamos conforme a su voluntad. Y aquí hay algo muy peligroso, estimado oyente. Si no permitimos que Él nos levante, entonces vamos a caer en el gran peligro de llegar a ser una rama sin fruto que optó por no permanecer en Él. Y esa es la rama que el Señor describe en el versículo 6. Esa es la rama que es cortada, que es echada fuera, que se seca y después se quema. Y por eso el autor de Hebreos dijo allá en Hebreos capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Cuídese, cuide su vida espiritual, cuide su caminar con Dios y no permita que ninguna de estas cosas le aparte de su relación con Dios. Estimado oyente, no ignoremos esta advertencia. Estas eran ramas que en un tiempo estuvieron en Cristo, pero que no permanecieron en Él. Se apartaron de la fuente de vida, creyendo que ellos podían encontrar vida en otras ramas o en otra vid. Y Dios no quiere eso.
Dios quiere que usted experimente la vida gloriosa que Él le quiere dar y que usted produzca fruto de esa maravillosa vida que se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Oh amantísimo y buen Padre Celestial, queremos glorificar y exaltar tu santo nombre. Queremos exaltarte el día de hoy, Señor, porque tú eres la vid verdadera. No hay otra vid como tú. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de permanecer en ti y de poder experimentar esa vida gloriosa, esa vida abundante que solo tú puedes dar. Aquí en tus palabras que están registradas en Juan capítulo 15, podemos ver la urgencia del peligro que existe al no permanecer en ti y al no llevar fruto. Te pido que nos guardes, Señor, de eso. Guárdanos del peligro de apartarnos de ti. Guárdanos del peligro de permanecer en ti, pero llevar una vida como si no estuviéramos en ti. Ayúdanos, oh Dios. ¿De qué sirve que estemos conectados a la vid verdadera, pero que vivamos como aquellos que no tienen a Dios en su vida? Ayúdanos, Señor, y enséñanos a través de tu palabra a permanecer cerca de ti. Queremos todo el beneficio de esa rama que permanece en ti, que se extiende, que crece y que da mucho fruto, porque queremos que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Te pedimos que el día de hoy tú nos bendigas. Bendice nuestra vida, Señor, y ayúdanos en todos nuestros quehaceres. Ayúdanos, Señor, a llevar fruto en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Por algún motivo te has alejado del Señor? Escríbeme. pastor@casademigloria.org. Queremos ayudarte. Date una segunda oportunidad. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Faro del Espíritu es parte del Ministerio Natán Alfaro. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, queremos invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Faro del Espíritu o escríbenos al correo electrónico info@farodelespiritu.com. Será un gusto atenderte. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí.